Amados hermanos, en esta oportunidad quiero hablar, continuando de lo que venimos haciéndolo, hablar ahora del pueblo filisteo. Lo dije, Yasser Arafat muchas veces dijo que el pueblo palestino de hoy es descendiente de los cananeos y de los filisteos. Habíamos dicho en la anterior prédica que el pueblo cananeo fue el primer habitante de lo que es la tierra prometida y que fueron exterminados debido a su maldad, a su inmoralidad sexual y a su consecuente rebelión contra los mandamientos del Eterno. Los cananeos habitaron en la Tierra Santa hasta antes que los judíos salgamos de Egipto. Quiero explicar acerca de los cananeos un poquitito más antes de pasar a hablar de los filisteos, y necesito por favor tomar en cuenta Hebreos capítulo 11, versículos 8 y 9, en la página 39 del libro Jerusalén y la Tierra Prometida, un material muy valioso que viene acompañado, por cierto, de dos DVDs que ilustran lo que fue la fundación del Estado de Israel, su formación y los actuales conflictos con sus vecinos y hermanos. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de la nación judía, vivieron en la tierra de Canaán. Eso necesito una vez más tocarlo y explicarlo. La tierra de Canaán recibió en calidad de forasteros a los tres patriarcas. Entiendan por favor esto. Lo mencioné antes, lo menciono hoy. Abraham salió rumbo a la tierra de Canaán, dice la Escritura, cuando abandonó su tierra en Ur de los Caldeos, en el actual Irak. Abraham deja Irak y llega a Canaán. Pero no llegó a apropiarse de la tierra de Canaán. Él no fue el dueño de Canaán, él era un forastero allí. Después veremos que su descendencia conquistó la tierra de Canaán, porque el Eterno así lo dispuso. Hebreos 11, 8 y 9 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, es decir, cuando el Eterno le dijo en Génesis 12, 1, Lej lejá, deja tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba realmente, a qué lugar. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en carpas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Cuál es la promesa? El derecho a la tierra prometida. Sí, señor, en efecto. Bien, ¿cuándo se consolida la conquista de la tierra de Canaán o Eretz Kenán por los hebreos, por los judíos? Cuando salimos de Mitzraim, de Egipto. Cuando salimos de Egipto lo hacemos en dirección precisamente a la tierra de Canaán. Habló todavía el Eterno a Moisés y le dijo, yo soy Hashem. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim el Shaddai, el Dios omnipotente, Elohim el Shaddai. Mas en mi nombre, Hashem, no me di a conocer a ellos. El Eterno nunca le dijo cómo se llama, cuál es su nombre a Moisés, digo a Abraham, a Isaac y a Jacob, nunca les dijo cuál es su nombre, pero sí a Moshe. 4. También establecí mi pacto con ellos. Lo repito por enésima vez. El hombre no pacta con Dios. El hombre no pacta con Dios. Es Dios el que pacta con el hombre. Cuando usted escucha a un pastor, a un predicador, a un pseudoprofeta, a un pseudoapóstol que le venga a decir, venga y corra al altar y pacte con Dios, hermano, no obedezca. No obedezca al hombre, porque estará desobedeciendo a Dios. Y para colmo estará siendo engañado, estafado y asaltado en nombre de Dios dentro de la misma iglesia. Es una vergüenza. Así que, hermano, tengamos fe, pero no seamos ingenuos. La fe es creer la verdad dicha por Dios. La ingenuidad es creer cualquier tontería, absurdez, herejía, blasfemia o chueca doctrina que están postulando muchos, por no decir la mayoría de los predicadores en este tiempo, que hablan que la gente tiene que pactar con Dios, algo que realmente es vergonzoso. Establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, traspasar la propiedad de la tierra del cananeo a los hebreos. Ese es el pacto. La tierra en que fueron forasteros,
Exacto, lo que ya había dicho Hebreos 11:8, que Abraham, Isaac y Jacob fueron forasteros. La tierra en la que fueron forasteros los patriarcas y en la cual habitaron. Amados hermanos, la conquista de la tierra de Canaán le tomó 5 años al pueblo judío. Esto es importante. 5 años tomó la conquista de la tierra de Canaán a los israelitas. A los israelitas. 5 años nos tomó. El pueblo cananeo estaba dividido, y esto simplemente lo diré como una mención, en 2 grupos grandes. Cananeos septentrionales y cananeos meridionales. Dentro de los pueblos cananeos septentrionales aparece un imperio, un pueblo muy conocido en la historia como el pueblo fenicio, que hablaban idioma arameo. Los fenicios hablaban en arameo. Existieron también dentro de este mundo fenicio un pueblo. ¿Quiénes? Los libaneses. Los libaneses son hijos de los fenicios. Usted me dice, pero hermano, ¿acaso los libaneses no son árabes? No. Cuando a usted se le ocurre decirle a un libanés, oye, tú sos árabe, lo insulta, no le gusta. Aunque hablan árabe, aunque tienen la religión en común con la mayoría de los árabes, que es el Islam, no son árabes. Son libaneses, descendientes de fenicios. Entienda que durante la expansión islámica fueron arabizados los pueblos fenicios y se mezclaron mucho con griegos y con armenios. Se mezclaron esos pueblos. Pero nunca fueron completamente asimilados, nunca fueron absorbidos por completo. Uno de ellos, les repito una vez más, es el pueblo del Líbano, ¿no? Erróneamente considerado un país árabe, algo que a los libaneses no les agrada nada. No les agrada nada. Los libaneses junto con los judíos debemos ser de los pueblos del Oriente Medio más dispersos que existen en la tierra. Sobre el pueblo judío cananeo septentrional, permítame retomar el tema, puedo decir lo siguiente: se asentaron en lo que hoy día es el Golfo de Haifa. Haifa, que es una de las ciudades más hermosas de Israel en este momento, los puertos más importantes de Israel, es una de las ciudades más bellas que existen. Y allí estaban establecidos precisamente los cananeos septentrionales. Sus principales ciudades eran Zur, es decir, Tiro, Sidón y Jebal, que es Biblos. Precisamente de aquí viene la palabra Biblia, del nombre Jebal o Biblos. De allí viene la palabra Biblia. El pueblo filisteo nunca jamás fue originario del Oriente Medio. Si los palestinos de hoy pretenden autovincularse con los filisteos de ayer, lo único en común que tienen los dos es que son invasores. Invasores. Mire, la Biblia, que es la palabra de Dios y es perfecta, explica y describe claramente qué pueblos habitaron la tierra de Canaán antes de la salida de los judíos de Egipto en nuestra esclavitud. Si uno mira Deuteronomio, Devarim, capítulo 7, versículo 1 en adelante, vamos a ver algo muy puntual que yo necesito explicar. Amados hermanos, dice Deuteronomio 7, verso 1. Cuando Hashem tu Elohim, cuando el Señor tu Dios, te haya introducido a la tierra a la cual entras para tomar en posesión, y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones. ¿Cuáles? Son 7. Eteos, Gergeseos, Amorreos, Cananeos, Fereceos, Heveos y Jebuseos, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. No menciona nunca a los filisteos. No aparecen. La Biblia es textual. Si los palestinos de hoy son los filisteos del ayer y reclaman ser los habitantes originarios de la tierra, ¿cómo es que no aparecen descritos en este versículo como habitantes de esa tierra?
Ni los menciona porque ni siquiera estaban. Nunca fueron cananeos. Les repito, cuando los filisteos llegaron de Grecia, se establecieron en Gaza, en lo que es actualmente la Franja de Gaza. Ahí habitaron. Es cierto, los actuales palestinos ahora están metidos en Gaza. Pero nunca entraron a Judá los filisteos y ni siquiera llegaron a entrar a Hebrón o Jericó, mucho menos a Jerusalén. Nunca. Los habitantes antiguos de Jerusalén se llamaron jebuseos, no palestinos, ni filisteos. El rey David destruyó a los jebuseos y conquistó Jerusalén. No se encontró con filisteos ahí dentro. A los filisteos los encontró en Gaza el rey David. Acuérdense que el rey David mató a Goliat, un gobernante filisteo, pero que no habitaba en Jerusalén, sino que estaba más allá de Gaza todavía. Amados hermanos, hoy en día se está queriendo reinventar la historia del Oriente Medio para supuestamente adjudicar al pueblo palestino una identidad que no le compete. ¿Qué se llama cuando una persona se muestra como lo que no es? Impostor. Impostor. Puedo decir a ciencia cierta que los palestinos son impostores, porque no son los filisteos del ayer. No lo son. Pretenden, bajo la identidad de un pueblo pagano y antiguo, y para colmo ya exterminado, lo veremos más adelante, asumir derechos que no les competen a ellos. Están reclamando derechos ajenos, supuestamente. Cuando Josué y Joshua recibe la orden de entrar a la tierra prometida, porque Moisés había muerto ya, miren lo que le dice el Eterno en Josué capítulo 13, versículo 1 al 3, pero lo veré en la lección, en la versión Dios habla hoy. Dice: cuando Josué era ya muy anciano, el Señor le dijo: Josué, tú ya estás entrado en años y todavía hay mucha tierra para conquistar. Queda todo el territorio de los filisteos. Textual. Queda el territorio de los filisteos, pero ¿cuál? El que ellos invadieron y quitaron a los sabeos. Hay que aclarar esto también. Acá no hay contradicción. No me vaya a pensar usted que aquí Dios está reconociendo su existencia y su legítimo derecho. No, porque ya en Deuteronomio cuenta la Biblia, antes que Josué, que los filisteos expulsaron a los habeos, los exterminaron y ocuparon su tierra. Entonces Dios dice, ya no es territorio de habeo, sino de filisteo ocupante, o filisteo invasor. Ahora miren, ¿qué cosa era la tierra que había que conquistar? No solo el territorio, todo el territorio de los filisteos, y que es territorio del cananeo. En él hay 5 jefes filisteos. Mire, 5 ciudades habían fundado. Cuando los filisteos llegan y expulsan y exterminan a los habeos, forman 5 ciudades. ¿Cuáles? Gaza, Ashdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Actualmente existen algunas de esas ciudades con su mismo nombre. Por ejemplo, Gaza o Ashdod. Inclusive Ascalón. Queda también la región de los habeos, o sea que había más allá habeos todavía estaban más allá. Entienden que los filisteos los llegaron a exterminar, pero no de entrada. Los filisteos hicieron un proceso de exterminio contra los habeos. Ahora mire, quiero explicar esto. La historia cuenta esto, y présteme atención, que los filisteos habían organizado ciudades-estados. ¿Qué quiere decir una ciudad-estado? Voy a explicar un poquitito de sociología, historia y política. Los griegos inventaron y crearon las polis, que eran las ciudades-estado. La principal metrópoli fue Atenas, la capital antigua de Grecia. Las polis. Eran ciudades-estado, ciudades autónomas que se regían a sí mismas. El gobernante de Gaza no gobernaba en Asdod. Cada gobernante gobernaba su territorio, su villorio, su aldea. Ok. Ahora fíjese, vaya tomando en cuenta. Esta forma de organización política, de hacer polis, demuestra claramente que estos eran eminente e ideológicamente griegos.
Ellos no se organizaron por tribus como nosotros los semitas, no. Ellos se organizaron por ciudades-estado, algo propio de Grecia, de la cultura griega. Vean ustedes que ni siquiera su concepción sociopolítica era la misma que la de los cananeos, peor, la de los judíos o árabes. Por eso insisto hasta el cansancio, pretender ligar histórica y genéticamente al filisteo con el palestino es un error. Nada que ver. ¿Qué decía la Biblia de los filisteos? Quiero hacer en el sentido de su migración y su habitabilidad en la tierra cananea. Escuche bien. Hermanos amados, la Biblia es perfecta. Todo dato histórico se tiene que comprobar en la Biblia. Cuando hablas de historia del Oriente Medio, no es lo mismo que hablar de la historia argentina, uruguaya, chilena. No. Ahí no, en la Biblia no vas a encontrar vestigio histórico del Ecuador. Pero todo el Oriente Medio, país por país, está escrito. Hermanos, en el momento en que los judíos estábamos en Egipto, les decía yo anteriormente y lo repito en este mensaje, cuando los judíos estábamos todavía esclavizados en Egipto, ya los filisteos se habían metido. ¿Cómo se puede probar? Fácil, la Biblia es perfecta. Amós 9:7 describe esto. Amós 9:7 dice la Biblia. No lo digo yo, no lo dice la historia. En la Biblia, mire, Amós 9:7, versión Dios habla hoy. Esto afirma el Señor. Israelitas, para mí no hay diferencia entre ustedes y los cusitas, los etíopes, que ya dijimos en un anterior programa, son el ancestro de los filisteos. Así como los traje a ustedes de Egipto, así también traje de Creta a los filisteos. ¡Qué cosa más directa! No hay dónde perderse. La Biblia es perfecta. Dios conoce historia y geografía mejor que cualquiera. El mejor historiador se llama Dios. Impresionante. Acá lo dice claro. Y no es casual que en el mismo versículo hable de la salida judía de Egipto y al mismo tiempo de la salida de Creta de los filisteos. No es casual, es que es un hecho histórico conjunto y ligado. Mientras los judíos en Egipto, los de Creta llegando a Canaán. En la misma época. Ahora, históricamente les mencionaré lo siguiente. Este pueblo llamado filisteo intentó, esto se sabe por historia, los egiptólogos lo enseñan, no está en la Biblia, los egiptólogos sí lo han demostrado. Los filisteos, cuando salieron de Creta, al primer país que intentaron someter fue a Egipto. No lo lograron, los faraones los expulsaron, no los dejaron entrar a Egipto los filisteos y por eso terminaron en Gaza. Terminaron en Gaza ante su imposibilidad de entrar a Egipto. ¿Ve usted? Es que esa vez Egipto era el imperio más poderoso. Ahora, ¿a qué imperio histórico pertenecieron los famosos filisteos? Haré una pequeña reseña histórica acerca de las filisteas. Permítanme, por favor, hacer lectura de la página 45 del libro Jerusalén y la Tierra Prometida. Quienes me siguen, por favor, en la lectura. Las primeras colonizaciones filisteas en la tierra de Canaán, que luego la Biblia llamó tierra de Israel cuando los judíos la conquistamos, ocurrieron en la época ya de los patriarcas, ya habían vestigios, 1700 años antes de la era cristiana. Mientras los hebreos éramos esclavos en Egipto, los filisteos estaban ocupando paralelamente las regiones de Canaán, que el dominio egipcio aún no había ocupado. Es que Egipto no se había extendido hasta ese lado todavía. Esto último puede ser explicado porque los filisteos eran un pueblo guerrero y expansivo como sus hermanos los griegos. Es precisamente el significado de su nombre, que no es una denominación étnica, sino un adjetivo calificativo aplicado a ellos. La palabra es peleshet, que proviene del verbo pelesh, que significa intruso o invasor. O sea que decir soy filisteo era decir soy un invasor. No era decir soy un buen tipo. Era estigmatizado, su propio nombre, estigmatizado. Era un adjetivo calificativo para colmo
de índole despectivo. A nadie le gusta que le digan intruso o invasor, porque es una forma diplomática de decirle ratero, ladrón. Ahora miren, cuando los filisteos eran una confederación de pueblos no semíticos provenientes de Creta, en las islas del mar Egeo y el Asia Menor, conocidos también en la historia como pueblos del mar. Llamados también cereteos, no cretinos, cereteo, no. Queretín, capadocios o caftoreos, se los llamaba de distintas maneras. La isla de Creta o Caftor, este término incluía también otras islas del mar Egeo, de donde procedían no solamente los filisteos, sino otros pueblos afines. Por eso se los llamaba pueblos del mar, porque eran varios, no uno solo. Ahora, ¿estos a qué imperio pertenecieron? Al imperio minoático. Esto es importante porque eso sí se puede estudiar en historia. Fácil. Miren, hermano, cuando la civilización minoica colapsó, también la cultura minoica desapareció de Creta, porque los invasores de Grecia tomaron el control de la isla. Estos antiguos cretenses llegaron al sur de Canaán y fueron llamados Ferestimo Cretén por los hebreos y por los cananeos. Ahora bien, el primer asentamiento filisteo en Canaán parece haber sido Gaza, cuyo nombre original fue Minoa. Escuche, a Gaza antes se la llamó Minoa, una clara referencia al caído reino minoico establecido en Grecia, del cual los filisteos provenían. Es que, hermano, la historia, la paleontología, la arqueología tienen base bíblica. Todas las ciencias se desprendieron de la Biblia. Es que es impresionante. La Biblia enseña de todo. Los pueblos del mar que invadieron Egipto, vea usted, los filisteos invadieron Egipto, pero no lograron entrar. Fueron expulsados por los mismos faraones hacia las tierras del Mediterráneo y no evolucionaron para llegar a ser parte de ningún pueblo árabe. Nunca se hicieron aliados del pueblo árabe, los filisteos, nada. Por el contrario, fueron derrotados por el faraón Ramsés III en el siglo XII antes de la era cristiana. Vea usted, no hay base. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo filisteo? ¿Qué suerte corrieron ellos? Mire, Dios los había sentenciado a los filisteos al exterminio. Cuando uno estudia la Biblia puede ver por anticipado el fin de muchos pueblos. Uno de estos casos es el pueblo filisteo. Si uno mira Jeremías capítulo 47, 1 y también los versos 4 y 5 del mismo capítulo, Jeremías 47, vamos a ver algo interesante con respecto a este pueblo. Vea, este es el mensaje, esta es versión Dios habla hoy, este es el mensaje que el Señor dirigió al profeta Jeremías acerca de los filisteos. Antes que el faraón atacara a Gaza, mire, tan grande fue el conflicto entre filisteos y egipcios que los faraones luego los persiguieron a los filisteos hasta Gaza. Mire cómo la Biblia comprueba lo que la historia dice. Porque llegó el día de aniquilar a los filisteos, de quitarles Tiro y Sidón, la ayuda que aún les queda. Sí, el Señor va a destruir a los filisteos que emigraron desde la isla de Creta. La gente de Gaza se rapa la cabeza, los de Ascalón quedan mudos. Imagina usted. Exterminio les profetiza, les habla de un exterminio. Mire, hermano, los filisteos también son un pueblo conflictivo para Israel, lo fueron. Acuérdense ustedes que los patriarcas también tuvieron directa relación con ellos. Mire, Abraham conoció a los filisteos, los conoció. Ya los había conocido Abraham. Si uno mira Génesis capítulo 21, versos 33 y 34, dice que plantó Abraham un árbol de tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre del Eterno. Los filisteos también causaron problemas a Isaac. A Isaac le causaron otro dolor de cabeza. Si uno mira Génesis 26, 12 en adelante, dice que sembró Isaac en aquella tierra. Mire, siempre destruían la agricultura.
de los patriarcas, y cosechó al año al 100 por 1, y le bendijo el Eterno. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo un hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Ya habían filisteos, y odiando a los hebreos. Mire, ya había pugna entre hebreos y filisteos. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los llenaron de tierra. Imagínense. Tremendo. Ni siquiera Abraham se vio libre de los filisteos. Peor, el rey David, que tuvo la famosa guerra contra Goliat, o Sansón, muriendo en territorio de Gaza, gobernado por los filisteos. Hermanos amados, las guerras entre judíos y filisteos fueron ancestrales y largas. Muchos casos. Por ejemplo, el caso de Sahmar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel en Jueces 3:31. Mire, guerra tras guerra. Pero yo tengo que hacer una mención en estas palabras, y présteme atención a lo que voy a decir. Los filisteos en la antigüedad se robaron el arca del pacto, recordarán ustedes. Y los palestinos de hoy, ¿qué quieren? Robarse la ciudad del pacto, que es Jerusalén. Tengan lo mismo. Tengan lo mismo. Unos se robaron el arca del pacto y estos quieren la ciudad del pacto, que es Jerusalén. Ahora, permítame ir cerrando esta parte sobre la historia del pueblo filisteo. Ya en la siguiente prédica hablaré de los palestinos propiamente dichos. Hermanos, ¿qué se puede decir acerca de ellos, de los filisteos? Voy a tomar algunas fuentes seculares. ¿Cuáles? Voy a tomar algunas enciclopedias. Webster, el diccionario Webster dice: filisteos, miembros de un pueblo no semita que vivieron al sudoccidente de Judea o Israel desde el año 1200 a.C. en adelante. La enciclopedia británica dice de los filisteos que fueron un pueblo de origen aegeo, invadieron la costa sur de la antigua Canaán, después llamada Palestina por los romanos, en el siglo XII antes de la era cristiana. Estoy en la página 47. Poco antes de la llegada de los judíos o israelíes a la tierra de Canaán. Vea usted, cuando ya los judíos llegaron, ya estos ya habían estado metidos ahí dentro. La enciclopedia Random House, filisteos, pueblo no semita que emigró de la antigua a la antigua Canaán, proveniente de Creta, en el mar Mediterráneo, hacia el siglo XII antes de Cristo. Textual. Ahora mire, hermano, ¿qué fin tuvieron los filisteos? Les repito, hasta el cansancio. Yasser Arafat quiso relacionar a filisteos con palestinos. Amados hermanos, esto es falso. La Biblia anunció el exterminio del pueblo filisteo innumerables veces. Mire solamente Jeremías 47:4 como muestra, en la página 44 de su libro Jerusalén y la Tierra Prometida, un material que yo les aconsejo estudiarlo en detalle por lo mucho que puede aportar para ustedes. Jeremías 47:4 dice lo siguiente: porque Hashem destruirá a los filisteos, a los sobrevivientes de la isla de Caftor o Creta, los destruirá. Jeremías capítulo 47 también lo dice en el verso 4: llegó el día de aniquilar a los filisteos. Sí, el Señor va a destruir a los filisteos que emigraron desde la isla de Creta. Bien, textual. Otros pasajes más lo demuestran. Pero yo quiero ir a la desaparición total del pueblo filisteo. Hermanos, la victoria de David contra Goliat fue algo más que un hecho histórico y heroico de la Biblia. Fue mucho más que eso. La muerte de Goliat fue el principio del fin del imperio minoico en el Oriente Medio, en Canaán, minoico o filisteo. Ese fue el principio del fin. La muerte de Goliat tuvo más repercusión de lo que nosotros podemos entender. Hermanos, los filisteos que aún quedaron en Gaza fueron sometidos no solo por los judíos.
Cuando viene la época de la deportación a Asiria, de las 10 tribus de Israel, 10 tribus se fueron a Asiria y 2 se fueron a Babilonia. De las 12 tribus judías, 10 a Asiria, 2 a Babilonia, lo repito una vez más. El líder de los asirios, Sargón II, este personaje no solo expulsó a los judíos y los llevó a Asiria, sino que fue el que más destrucción les causó a los filisteos. Los golpeó duramente. Los golpeó duramente. Mire, dice esto la historia. Página 49 del libro Jerusalén. Los filisteos que aún quedaron en Gaza fueron sometidos por Sargón II, llamado también Salmanasar, rey de Asiria, que también fue el encargado de deportar a Asiria a las 10 tribus del norte de Israel, que constituyeron luego el reino de Samaria. Y después de aquel tiempo, los filisteos desaparecieron definitivamente de la historia. Bueno, fin. Mire, para más detalles al respecto, revisen más adelante la Cápita en este libro, que desmiente la versión de muchos pseudocristianos evangélicos, ¿no?, que no conocen nada de historia, y predicadores falsos que enseñan hasta el día de hoy que filisteos y palestinos son lo mismo. Al parecer David logró vencerlos y asimilarlos tras duras luchas, convirtiendo a muchos filisteos en esclavos. Sin embargo, en épocas del rey Usías, rey de la Biblia, mencionado en la Biblia, mejor dicho, en el año 750 a.C., tenemos noticias de su escasa presencia hasta su final desaparición. Escuche lo que voy a decir. Los filisteos nunca más fueron mencionados en la Biblia desde el retorno de los judíos de Babilonia. Nunca más. Usted nunca ve la palabra filisteo, por ejemplo, en el libro de Zacarías. Usted no va a encontrar la palabra filisteo en el libro de Ageo. No hay, ya no había. Flavio Josefo, el gran historiador, dice que el rey Ezequías, en relación a los filisteos, lo siguiente, escuche. Estoy tomando Antigüedades de los Judíos, tomo 2, capítulo 13, para quienes quieren comprobar lo que estoy diciendo. Restablecidas estas cosas, ¿qué cosa? Acuérdense que el rey Ezequías restauró la Pascua en la nación de Israel, acuérdense. Volvió a celebrar la Pascua, el Pesaj, en la nación de Israel. ¿Qué hizo? El rey Ezequías hizo la guerra a los filisteos, habiendo obtenido la victoria, y ocupó todas las ciudades de los enemigos, desde Gaza hasta Agita. Textual. Los aplastó. La Biblia anunció el exterminio hasta del último filisteo. Amós, capítulo 1, 7, 8, página 50 del libro. ¡Qué fantástico! Es el estudio de la Biblia y de la historia comparada. Es fantástico. La historia comprueba lo que la Biblia dice. Y la Biblia se anticipa a la historia profetizándola. ¡Cuán hermosa es la Biblia! Den un aplauso a Dios. ¡Qué impresionante! Es algo maravilloso. El profeta Amós debe ser, sin duda, el que con más claridad y precisión describió el futuro del pueblo filisteo en la historia. Lo profetizó. Amós, el labrador de la tierra. ¿Qué dijo Amós en 1:7-8? Por eso, dice el Eterno, prenderé fuego a los muros de Gaza, y ese fuego destruirá sus palacios. Destruiré al que reina en Asdod y al que gobierne en Ascalón. Sí, con todo mi poder me lanzaré contra Ecrón, y quiero que lo lea clarito. Y hasta el último de los filisteos morirá. Y hasta el último de los filisteos morirá. Exterminio total. En Amós 1:8. A los filisteos en la historia les ocurrió lo mismo que a los cananeos o a los sodomitas. No quedó ni uno solo. Los exterminó. ¿Cuándo fue esto en la historia? En el 300 antes de Cristo aproximadamente. No quedó ni uno. Ni uno. Lo había dicho ya Jeremías 47:4, lo vuelvo a leer.
porque llegó el día de aniquilar a los filisteos, textual, a los provenientes de Creta, en Grecia. Mire, hermano, la nación de Israel vio caer a este pueblo, desaparecer de la historia. Ahora yo quiero tocar un punto clave. ¿Por qué la insistencia en pretender unir histórica y genéticamente a filisteos con palestinos? ¿Cuál interés? Pretender hacer creer al mundo que los palestinos de hoy son pobres víctimas de un conflicto que no provocaron y que son las víctimas de los salvajes judíos que a cañonazo y bombazo limpio les queremos quitar lo poco de tierra que les queda después de que ellos la ocuparon toda. Es una mentira. Mire, en Latinoamérica se acostumbra a decirles charrúas a ¿quiénes? ¿A los? No, anda. A los uruguayos. A los uruguayos se los llama charrúas. ¿Por qué? Eran un pueblo indígena precolombino que habitó la parte sur del Brasil y lo que es el Uruguay. Ahí habitaron. Miren, ¿qué pasó con los charrúas? Estos no aguantaron la avalancha que se vino contra ellos por parte de los españoles. No quedó ni un solo charrúa. Es más, el Uruguay es el único país en toda Iberoamérica que no tiene indígenas. Entonces, ¿por qué insistir en llamar charrúa a un uruguayo cuando el 100%, nada menos, ni uno menos, ni un milésimo menos, estadísticamente, el 100% de los uruguayos son hijos de migrantes, o italianos, judíos, alemanes, polacos, rusos, españoles, portugueses? Entraron hasta las costas del Uruguay y fundaron la capital, Montevideo, un monte, Montevideo. Si se los llama charrúas, es meramente en mención a un pueblo que existió en ese lugar geográfico. Perfecto. Pero ningún uruguayo hoy, en su sano juicio, ningún historiador uruguayo se atrevería a decir yo soy descendiente charrúa. No le cree nadie. Él mismo sabe que sería una mentira, una falacia. Si hay algo de lo que se jacta el Uruguay, y con nuestros amados hermanos en el Uruguay, que nos miran a través del programa Historia del Futuro, la cadena del milagro, es que Uruguay es el único país sin analfabetos, pero dicen que no hay indígenas. Si se los llama charrúas, es una mera mención. Es lo mismo que pasa aquí con los palestinos. Se les aplica un nombre de un pueblo que ya ni existe. Es el mismo caso. Es lo mismo que pasa. No hay charrúas hoy, tampoco existen filisteos. Nada. La Biblia es clara. Ahora, ¿por qué Dios tardó tanto tiempo en exterminar a los palestinos, a los filisteos? A los filisteos. Si uno mira la Biblia, en Números 33, 55 y 56, ya Dios lo había advertido, que la conquista iba a ser un proceso largo, difícil, conflictivo. Números 33, 55, 56, en la página 50 del libro de Jerusalén, dice: y no echaréis a los moradores del país delante de ustedes. Sucederá, y si no echáis a los habitantes del país de delante de ustedes, sucederá que los que dejen de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y espinas en sus costados, y los afligirán en la tierra que ustedes habitarán. Además, les haré a ustedes como pensé en hacerles a ellos, los voy a castigar. Aquí Dios dice, no les tengan pena. Uno de los grandes cuestionamientos de la Biblia por la gente atea es este: el Dios del cual hablan era un carnicero, un asesino que mandaba a matar niños y bebés.
Hermanos, el querer ser más buenito y más humano que Dios no es una solución para entender la Biblia, ni entenderlo a Dios. Cuando Dios mandó a los judíos exterminar a todos los pueblos, nos dijo: no tengan compasión ni siquiera de los bebés, no tengan compasión. Porque Dios es sabio. Porque muchos hijos que nacían eran producto de incesto. Esos bebés eran incestuosos. Y padre con hija, y qué sé yo. O sea, hijo producto de depravación. Segundo, el dejar vivos a esos niños por un acto de supuesta compasión provocaría la ira de Dios contra nosotros, porque algún día esos niños crecerían y después nos matarían. O sea, si no nos mataban ese rato, sus hijos nos iban a matar después. Mire lo que dicen Jueces 2, 20, 23. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que yo ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino del Eterno. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. A tu disposición en librería.